y por algo son fieles, porque Dios obra poco a poco en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que sea de otra iglesia, que nos está acompañando hoy aquí, que levante la mano. Algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y que esté presente hoy aquí, que levante la mano para darle la bienvenida. ¿Ninguno? ¿Todos son católicos? Bueno, bendito Dios. Vamos a esperar a ver, de repente llega alguno y podamos entablar una conversación o puedan hacer algunas preguntas. Queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito qué hacer ante los ataques contra la fe. ¿Cómo actuar nosotros? Llámese a través de las sectas, o llámese de aquella corriente que quiere sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lo que tenemos que hacer es descubrir que sí hay personas que nos quieren destruir la fe. Eso es lo primero. Si ustedes y yo no logramos descubrir que hay gente que nos quiere destruir la fe, nunca la vamos a cuidar. Nunca nos vamos a preparar. Yo quiero comenzar leyendo las Sagradas Escrituras allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer de la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados. Y la vamos a leer de esa Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Pero la vamos a leer de ahí. ¿Por qué la vamos a leer de ahí? Porque los hermanos separados también van a escuchar esta enseñanza. Y necesitamos mirar qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Será verdad que va a existir o existe gente que quieren destruirnos la fe? ¿Cómo nos la van a destruir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? Escuchemos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, el Señor viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. Y en cuanto a eso de que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no nos tenemos que dejar mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Repítalo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El peligro es que mientras esperamos la venida del Señor, venga alguien y nos cambie la forma de pensar. Y dice Pablo, y que nosotros seamos fáciles en cambiar la forma de pensar. Ese es un peligro. Ya existía ese peligro. Y cuando la Biblia lo deja plasmado es porque no solamente existía, sino que además sigue existiendo y existirá para siempre. Ese es el peligro de los cristianos. Lo que en castellano nosotros llamamos lavado de cerebro.
Repítalo otra vez, lo último. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no permitan que le hagan un lavado de cerebro y cambien la forma de pensar. Hay un peligro. ¿Y cómo no van a querer transformar la forma de pensar? ¿Quiénes van a querer transformar nuestra forma de pensar? Escuche, siga. Ni por carta, como si... ¿Ni por qué? Ni por carta. Escuche, ¿cómo nos van a querer transformar la mente? Por cartas. Siga. Ni por carta como si fuera nuestra. Van a querer transformar nuestra forma de pensar a través de cartas como si fueran de los apóstoles. ¿Ustedes no han visto que eso se ha ido cumpliendo? ¿No han visto cómo la nueva era ha querido transformar la forma de pensar de los cristianos? ¿Se acuerdan una de esas cartas o uno de esos libros que utiliza la nueva era? El Evangelio de Judas. ¿No lo han escuchado? Donde dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Y que de paso hicieron una película de eso. Y que muchos ya se están dejando transformar la mente por eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Judas. Pero usted no sabe que la Biblia dice que aquellos que vienen a hacerle un lavado de cerebro van a escribir cartas y la van a hacer pasar como si fueran por los apóstoles. Repítalo. Ni por carta como si fuera nuestra. Ni por carta como si fuera nuestra. Son muchas las personas que vienen queriendo transformar la mente de ustedes a través de escritos. Les pongo ejemplos. Los testigos de Jehová con las atalayas. Y dicen que eso es tan importante como la Biblia. Haciéndoles creer como si fuera revelación de Dios, como si viniera de los apóstoles. Los mormones con el libro Mormón, que ese es más que la Biblia. Escritos. Y eso va a llegar a nosotros. Ha llegado a nosotros. ¿Cuántos libros no tienen los hermanos separados que vienen engañando? Y no solamente los hermanos separados, la nueva era. ¿Han escuchado cuántos libros de ellos llegan a nuestras manos queriendo destruirnos? ¿Han visto o han leído el libro o la película del Código de Da Vinci? Que también viene a lavar el cerebro a la gente. Bueno, eso está ya escrito. Y dice Pablo que debemos tener cuidado porque eso nos vienen a robar la fe, quitando nuestra manera de pensar que nosotros traíamos, lo que nos han enseñado a nosotros. Repítalo y sigue. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ahora, cuando no es solamente por los libros, por los escritos, cuando no pueden por libros o por escritos, ¿cuál es la otra técnica que utilizan? No antes de la palabra. Ni por espíritu. Por espíritus. Es que a mí se me reveló el espíritu. Es que un día yo estaba trabajando y me dijo el espíritu: Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo, usted no debe confesarse. A mí se me reveló el espíritu. Observen que ese es el común denominador de los hermanos separados, de las sectas.
decirles a ustedes que tuvieron una revelación del Espíritu. Y con eso, ustedes quedan. Si fue el Espíritu, bienvenido. Juegan utilizando al Espíritu. Cuando no pueden por escritos, vienen metiendo de por medio al Espíritu. Y cuando no pueden con cartas o diciendo que se lo reveló el Espíritu, entonces utilizan, siga. Ni por espíritu, ni por palabra. Entonces comienzan las palabras. La iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia. ¿Cuántas cosas comienzan a decir? A destruir la fe con libros, a destruir la fe diciendo que ellos tienen el Espíritu y que nosotros no lo tenemos. Y ellos tienen el Espíritu, ¿sabe por qué? Porque hablan en lengua. Sarai, 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 fuera Satanás. Tienen el Espíritu. Los católicos no lo tienen. Y también dice la Biblia, por palabras. Hablan y no escuchan. ¿Saben cuál es el método de los hermanos separados? Hablar y no escuchar. Eso me lo sé yo de memoria. Y yo trabajé en una diócesis donde existían muchos hermanos separados. Y eran tan, no sé qué palabra usar, tan atrevidos, que le llegaban a la casa cural a predicarle al cura. Y llegaron a la parroquia donde yo estaba trabajando, era párroco, y mi hermana era la secretaria. Y llega mi hermana corriendo y me dice, ahí llegaron unos hombres y parece que son pastores. Yo le dije, hágalos entrar. ¿No? Usted, por favor, queremos hablar con el cura. Yo le dije, ya va un momentico, ya se lo busco. Me fui al cuarto, busqué la Biblia. Regresé, le dije a la orden, queremos hablar con el cura. Y le dije, soy yo, a la orden. Dijo, venimos de parte de Jehová porque por revelación del Espíritu a predicarle a usted para que salga de la gran Babilonia, de la gran prostituta, para que se pueda salvar. Y comienza el hombre a predicarme, pero el uno predicaba y el otro escuchaba. Entonces dijo, ponga cuidado como un pastor. Era un superintendente, era testigo. Un superintendente le predica a un cura. Y comenzó a predicarme. Y como yo tengo la cara de bobo, pero bien administrada, le ponía la carita de bobo. Y me iba predicando. Y me predicó. Cuando ya terminó de predicar, dijo, nos vamos. Le dije, no, ya, vamos un momentico. Ahora le toca al pueblo. Ahora me toca a mí predicar. No tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Le dije, no, lo normal es que usted hable, yo lo escucho. Ahora yo hablo y usted me escucha. No, se nos acabó el tiempo. Le dije a mi hermana, échemele el candado a la puerta, no me lo deje salir. Écheme la llave. Y le dije, y ahora usted va a ver cómo un cura le predica a un superintendente. Y comencé y le prediqué. El hombre gritaba para que el otro no me escuchara. Pero yo lo ponía a leer y él iba leyendo. Él mismo iba leyendo. Y se enfureció muchísimo. Cuando ya le expliqué todo lo que él le había dicho, entonces le dije, bueno, muy bien, ahora sí ábreme la puerta. Abrió la puerta. Cuando yo estaba afuera, comenzó a decir, no, y ustedes bautizan a los niños y la Biblia dice, ¿usted quiere que le predique sobre el bautismo de los niños? Con gusto se lo voy a predicar. No, y salió corriendo. Y como yo en ese tiempo todavía era joven, pues salí corriendo también a la pata de ellos. Mire, allá en Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, porque la promesa del Señor es para ustedes y también para sus hijos. Y allá, y le fui predicando. Y íbamos por la plaza corriendo los tres. Y yo le iba predicando y ellos no podían hacer nada
porque si ellos corrían, yo también corría. Y hasta que no le prediqué el bautismo, no me quedé tranquilo. Y le dije, ¿y si quiere más? Digo, no, chao, chao. Más nunca volvieron, se curaron. Pero andaban predicando con palabras, destruyendo la fe. Y eso nosotros no lo creemos. Pensamos que eso no nos hace daño. Esos folleticos que reparten en la calle, que ustedes agarran y leen, ustedes no saben el daño que les hace. Nos vienen haciendo daño, destruyendo. Y dice Pablo, eso es para lavarnos el cerebro, la mente. Siga. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se acuerdan cuál es el lema de los protestantes para conquistar gente? El Señor viene, ya viene. Conviértete, hermano, que el Señor ya viene. Y si no, en el rapto se lo va a llevar a nosotros y ustedes se van a quedar latiéndole a la luna. Ese es el lema de los protestantes. Siga. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Estén alerta. Abran los ojos. Estén pila. Nadie significa que hay muchos grupos. Que nadie los engañe. Siga. Nadie os engañe de ninguna manera. De ninguna manera. Ni los adventistas, ni los pentecostales, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni con carta, ni que se me apareció el Espíritu, ni que tuve una revelación, ni tampoco con palabra. Que nadie los engañe de ninguna manera. ¿Será que el católico está preparado para eso? Mentiras. El católico no está preparado para eso. Siga. Se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí aparece una palabra extraña para muchos. La apostasía. Y si ustedes no saben qué es la apostasía, yo tengo que decirle qué es la apostasía. Pero dice en la Biblia que tiene que venir la apostasía. El mismo Pablo le explica a Timoteo qué es la apostasía. Primera de Timoteo, búsquenmela con la Reina Valera y no me pierdan dónde estaba. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué es la apostasía? Porque dice, primero tiene que venir la apostasía. Antes de que Cristo venga, vendrá la apostasía. ¿Ustedes creen que los católicos saben qué es la apostasía? Pues va a venir la apostasía y nadie se da cuenta, y pasó la apostasía y vino Cristo y nadie se dio cuenta. ¿Qué será la apostasía? Vamos a escuchar qué es la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la apostasía. Algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué será eso de apostatar de la fe, Pablo? Siga. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es la apostasía? Cuando la gente comienza a decir que le habla el Espíritu y comienzan a escuchar espíritus engañadores.
¿Y qué más es la apostasía? Siga. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. La apostasía viene acompañada por varias cosas. Primero, gente que reniega de la fe. Segundo, para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo sabemos nosotros que llega la apostasía? Cuando la gente nos caiga a mentiras diciendo, es que a mí me habla el Espíritu y me dice, Petronilo, no se confiese con un hombre pecador igual que yo. Es un espíritu engañador. Pánfilo, eso es mentira que en la hostia está Cristo. Eso es un mero símbolo, porque a mí el Espíritu me dice, es un espíritu engañador. Y doctrinas, aquí donde está, católico, ¿saben qué es la apostasía? Cuando viene alguien con otra doctrina, es apostasía. Ustedes piensan que la apostasía es cuando venga alguien y diga, no creo en Dios, reniego de Dios. Esa es la apostasía. No, la apostasía es cuando las personas vienen en nombre del Espíritu. Cuando las personas vienen también con doctrinas diabólicas. Traen doctrina. ¿Dónde está el error del católico? ¿Por qué el católico no se ha dado cuenta que ha llegado la apostasía? ¿Por qué el católico no está preparado y no se defiende de la apostasía? De aquellos que reniegan de la fe, que vienen que supuestamente con el Espíritu y que vienen con doctrina diabólica. ¿Por qué los católicos no se han dado cuenta de la apostasía? Porque ellos no saben que el secreto de la apostasía viene, el veneno viene en la doctrina. Cuando el católico sabe que el veneno de la apostasía viene en la doctrina, entonces no anda repitiendo como loro, es que allá se alaba, aquí se alaba, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. No, católico, ahí no se distingue la apostasía se distingue en la doctrina. Examine la doctrina para ver si es apostasía. La apostasía se centra en la doctrina. ¿Cómo el católico va a saber qué es la apostasía o quién es apóstata si él ni siquiera conoce su doctrina? ¿Cómo la va a defender? ¿Cómo la va a descubrir? Llevamos 500 años de apostasía y el católico todavía ni siquiera conoce la palabra apostasía. 500 años de apostasía, donde gente que reniega de la fe, que supuestamente le habla el Espíritu y traen otras doctrinas que la Biblia llama diabólica porque no es la de Cristo. Y además, porque vienen enseñando, por ejemplo, la hostia es Satanás. Por ejemplo, el Papa es el anticristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica es la gran prostituta. La Santísima Trinidad es el diablo. La Virgen es una mujer cualquiera. Yo no tengo que confesarme. O sea, son doctrinas. Y el católico que no sabe lo que dice Pablo, dice, eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué Pablo habla de la apostasía? Sigan en Colosenses donde estaban, en segunda de Tesalonicenses. Primero tiene que venir la apostasía. Tienen que venir hombres que renieguen de la fe, que hablen de parte del Espíritu y que enseñen doctrinas
diabólicas, que no son las de Cristo. Tiene que venir primero la apostasía, dale. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía hace que el hombre se manifieste como el hombre de pecado. El hombre de pecado no es solamente el que mata. El hombre de pecado no es solamente el que roba, que esa es la mentalidad protestante que nos metieron a nosotros. ¿Quién es el pecador? El que roba, el que mata, el borracho, es decir, el católico. ¿Y quiénes son los santos? Los protestantes, porque no toman, no bailan pegado, no cometen adulterio, ellos son santos. Pero ¿y la apostasía? El hombre de pecado, el apóstata, eso los católicos no saben nada de eso. Si nosotros nos presentamos ante los católicos como el que no toma, como el que no roba, como el que no mata, ya el católico nos pone en un altar y nos prende velas y nos reconoce como santos. Porque el católico nunca ha aprendido en la catequesis, ningún catequista ha enseñado que la apostasía es un pecado y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado que viene destruyendo la fe, no diciendo yo soy ateo, sino desde dentro diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy creyente, pero reniega de la fe. Cuando yo era católico, eso es apostasía. Cuando usted escuche a un protestante decir, cuando yo era católico, diga, por su propia boca se está condenando. Eso es apostasía, renegar de la fe. Entonces observen cómo la Biblia viene a decir que así se manifiesta el hombre de pecado, con la apostasía. Y ustedes y yo pensamos que los protestantes no tienen pecado. Y así nos venden esa idea. Yo pecado no tengo. ¿Por qué no se confiesan los protestantes?